Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida, a través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caivano. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente eran. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Federico Caivano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Yo soy Juan Pablo y estamos preparando para arrancar otro programa donde vamos a hablar de la importancia del sentimiento en los procesos creativos. Muchas veces un ciudadano de segunda clase, como dicen algunos en estos tiempos, y vamos a ver la importancia de los sentimientos. Tanta fuerza e importancia que le damos en el mundo occidental a lo que pensamos, que no es que no le demos importancia, pero vamos a comprender la verdadera importancia de esto. Exactamente. Estos sentimientos que, como bien decís, a veces es un ciudadano de segunda. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a esconderlos, a no mostrarlos o a no saber manejarlos, a ni siquiera que nos expliquen más o menos cómo es esto. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que te pedimos que nos acompañes, que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Y si te parece, Juanpa, vamos ya a comenzar sin mayores preámbulos. Vamos a hablar de esto que son los sentimientos, que, como decíamos, un ciudadano de segunda clase, porque nos han entrenado a todos, nos han preparado a todos, nos han entrenado desde chiquitos a darle total importancia a lo que pensamos, a nuestra capacidad, a nuestro proceso de razón. Y no es que eso no sea importante, pero ¿cuántos planes que hacemos no salen? ¿Cuántas conversaciones que diseñamos que van a ser de esta manera al final no lo son? ¿Cuántos negocios, cuántas finanzas, cuántos proyectos que armamos, diseñamos, pensamos la estrategia al final no salen? Y mucho de esto tiene que ver con los sentimientos. Exactamente. Y en todo esto siempre vamos aprendiendo la manera correcta de cómo realizar las cosas, cómo planearlas, cómo comunicarnos con otros, la manera correcta de hablar, la manera correcta de mover mi cuerpo, pero casi nunca hablamos cuáles son los sentimientos, qué rol juegan en toda la comunicación mismo y en todo el desarrollo de los temas. Así que estamos listos. Pedimos, por favor, si pueden compartir la presentación en la pantalla para comenzar. Y especialmente en estos tiempos, yo creo que son tiempos desde hace más de un año que hemos pasado por una marejada de sentimientos, ¿no? Que nos han llevado de la risa al llanto, a la alegría, a la tristeza. Hay mucha ansiedad, mucha bronca, mucho miedo. Por más que también hay armonía, hay paz, hay amor, pero como que vamos navegando en una
en una marejada de sentimientos, ¿no? Entonces es importante, más que nunca, empezar a comprender qué son y cómo podemos relacionarnos de una mejor manera. Cómo podemos utilizar todo esto en nuestro proceso creativo, en todo lo que hacemos, de la manera correcta. ¿Y qué importancia fundamental tienen eso que sentimos con lo que vivimos todos los días, con lo que nos pasan, con cómo son nuestras relaciones, cómo son nuestros negocios, nuestros proyectos? ¿Qué relación hay entre lo que sentimos y lo que vivimos? Cuando se habla mucho, y seguramente en algún lugar y de alguna manera escuchaste que somos creadores, que todo depende de nosotros, que somos responsables de nuestro destino, bueno, vamos a empezar a entender cómo eso que tenemos durante todo el día y que todo el día, Fede, es un ir y venir completo de alegría, llanto. Nadie tiene todo el día malo ni todo el día bueno. Es ir y venir en esos sentimientos. Bueno, en ese ir y venir van cambiando las creaciones de todos los días, van modificándose lo que vivimos a cada momento. Exacto. Y no estamos tan en contacto con los sentimientos, por eso a veces hasta nos cuesta darnos cuenta. Y realmente el sentimiento y las emociones, que ahora vamos a hablar y especificar un poco, es algo que sentimos en nuestro cuerpo, cosa que el pensamiento es un proceso que sucede en el cerebro. Estamos mucho más claros, deberíamos estar mucho más claros de lo que voy sintiendo que de lo que voy pensando. Y realmente esto hay una diferencia muy fina en todo este proceso. Pero creo que acá, Juanpa, lo principal es decir también, cuando hablamos de sentimiento y emoción, ¿hablamos de lo mismo? ¿Hablamos de lo mismo? Hablamos de algo que es muy fácil de confundir. Hablamos de algo que es muy fácil de confundir, pero que no es lo mismo. Y tiene que ver principalmente con un detonante para que lo podamos entender de una forma fácil. Las emociones, y ahora lo vamos a ver a través de ejemplos, las emociones provienen de impulsos disparados desde afuera nuestro. Los sentimientos nacen desde adentro de nosotros. A ver, para que se pueda entender esto, el que tiene hijos seguramente lo entiende perfectamente. Tiene un sentimiento base, en la gran mayoría de los casos, por supuesto. Un sentimiento base que alguien podría denominar el amor y que probablemente ese sea el sentimiento base que nace de adentro en los padres o pues en cualquiera. Pero el que tiene hijos lo sabe, varias veces por día. Hay eventos de afuera nuestro que disparan una emoción que justamente no es el amor. De repente yo entro muy confiado, muy contento al cuarto de mi hijo y veo que está en la Play, el móvil, que está todo tirado, que no responde, que le hablo y está con los auriculares. Un evento que el cual no tengo control, que es de afuera, dispara en mí una emoción que no es el amor. Dan ganas de ahorcar quizá. O un sentimiento que se dispara. Bueno, esas emociones van alterando el sentimiento base. Pero lo que realmente crea la fuerza creadora es ese sentimiento que nace desde adentro, que no tiene nada que ver con lo que haga el otro o lo que no haga. Todos sabemos que no nos enamoramos de las personas correctas, nos enamoramos, y muchas veces no es de los correctos. Y todo tiene que ver con esta diferencia entre esa explosión que provoca el campo emocional que generan las emociones por un evento disparador, me dijo, no me dijo, hizo, no hizo, y otro es el sentimiento que nace desde adentro, donde no se puede controlar. Nadie puede enamorarse del correcto o dejar de amar a alguna persona porque ha hecho algo malo. Simplemente eso no pasa. Y es fundamental acá comprender la fuerza del sentimiento, que es lo que realmente plasma las creaciones en este campo. Por eso, el pensar y el hablar, si no va acompañado con la fuerza del sentimiento, realmente no está creando. Es importante siempre ver que el sentimiento vaya siguiendo la atención, para que el pensamiento y la palabra vayan acompañados de esa fuerza, porque si no sería tan simple como cuando hablas, se den las cosas, o cuando lo pensás, se den. Todo depende de la fuerza del sentimiento que va acompañando. Todo depende de cómo viene ese sentimiento. Se me estaba cortando, no sé si era que se cortaba acá o allá. Bueno, primero saludar a todos los que se están sumando a la transmisión
que nos cuenten cómo van viviendo también este proceso y cuán presa de estas emociones que se disparan somos todos los días. Cuántos planes que armamos y diseñamos y elegimos, bueno, esta conversación, no me conviene enojarme con mi jefe, entonces hoy cuando vaya a pedir el aumento lo voy a hacer o voy a tener esta conversación, lo voy a estar calmado, voy a estar decidido, voy a mantenerme muy firme, no voy a llorar. ¿Cuántas veces yo desde la razón quiero planificar una situación y cuántas veces los sentimientos y las emociones, que no son lo mismo, pero suelen confundirse, terminan modificando lo que yo tengo planeado, lo que he armado y lo que he decidido, como decía Fede, desde simplemente decidirlo? No vamos a decir que la razón no es importante, pero vamos a empezar a entender que hay un conjunto de procesos que van determinando cómo vamos viviendo la vida todos los días. Bienvenidos a todos los que están ahí desde la Patagonia, desde distintos lados del país. Bienvenidos y arranquemos. Y arranquemos. Importante, cuando en nuestra cultura occidental, siempre hemos tenido principalmente una ciencia bastante newtoniana, donde ha sido bastante materialista y donde hemos visto muchas veces el cuerpo físico hasta con una visión mecánica, y se le ha dado muchísima importancia únicamente al cerebro, únicamente, ¿no? Donde se dan, hasta muchos dicen las emociones, los sentimientos, son procesos químicos que se dan en el cerebro. Pero en todos los avances que se han dado con la ciencia, a pesar de que si nos remontamos 5.000 años atrás, los egipcios hablaban de que los sentimientos se alojaban en el estómago. Y esto ha ido evolucionando, que ya hoy se habla de un segundo cerebro, que justamente está ubicado en el estómago. En nuestra vida diaria, más allá de todo lo que nosotros comprendemos, podemos haber estudiado o no, pero ¿qué nos fue dando nuestra práctica, nuestra experiencia? Cuando sentimos odio, ¿dónde lo sentimos? Cuando sentimos miedo, ¿dónde lo sentimos? Creo que eso es una gran manera de darnos cuenta que realmente los sentimientos tienen su base justamente en lo que la ciencia hoy llama el segundo cerebro, que es el estómago. Cuando alguien está enamorado, no tiene mariposas en el corazón ni mariposas en el cerebro. Cuando alguien está enamorado, dice que tiene mariposas en el corazón. Pero cuando alguien tiene mucho miedo, nadie decimos, se le estrujó el cerebro de miedo o cosas por el estilo. De alguna forma lo aplicamos a una función digestiva, como si conociéramos desde algún lugar que en el sistema digestivo hay 100 millones de neuronas. De esas mismas células que están en el cerebro, pues las tenemos en el sistema digestivo. Y también entendemos que se segrega serotonina. Bueno, hay un montón de hormonas que cumplen una función totalmente distinta en el cerebro, que tiene que ver con calmar, pero este cerebro, el cerebro del estómago, en el sistema evolutivo y en los estudios que han hecho en la evolución, es anterior al cerebro racional. Cuando esos animales todavía recién empezaban a evolucionar, en este proceso evolutivo, mucho antes de poder generarse una columna y mucho antes de poder generarse un proceso de raciocinio, o del cerebro, en los procesos que no sean de raciocinio, ya existía este proceso primigenio de sentimiento y de en el caso de los humanos, 100 millones de neuronas en el estómago, que reaccionan a cada uno de los eventos, como lo hacemos en el cerebro, pero muchísimo más rápido. Y tiene justamente, como tiene 100 millones, imaginemos que el cerebro tiene 1.000 millones de neuronas, no son números exactos, obviamente son números aproximados, pero es un 10% de lo que tiene el cerebro, pero igual se producen las mismas conexiones y se producen los mismos neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, que por eso podemos entender que cuando estamos angustiados, ¿qué es lo que suele hacer muchas personas? Comer. Agarrarse el estómago. Porque o de esa manera, el estómago, ¿no? O agarrarse el estómago, claro, o comer, porque empiezan de esa manera, al comer empiezan a producir todo eso. ¿Qué tiene que ver esto con ese proceso? Y hasta en el lenguaje cotidiano, ¿no? Acá se usa a veces, y las tripas me dicen esto, pero en la lengua anglosajona, sobre todo, ¿no? My guts,
¿no? My guts me dicen que, porque lo sentimos ahí como diciendo, mira, puedo pensar algo, pero siento algo. Y se genera ese proceso, ¿no? De empezar a comprender que distintas partes del cuerpo tienen un rol fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esto y lo que comprendemos siempre? Que no somos solo el cuerpo físico. Eso es algo fundamental en todo el proceso de autoconocimiento. Somos mucho más que el cuerpo físico, mucho más. Esto es una pequeña manifestación del ser original que somos. Es como un vehículo con el que me voy moviendo acá. Y este vehículo tiene distintas partes y cada parte juega un rol fundamental. Y justamente en esta parte del estómago es donde está esa potencia creadora, porque es una potencia creadora. Y hay una gran comunicación, Juanpa, entre el estómago y el cerebro, ¿no? Esta es una comunicación, una autopista de dos sentidos, pero es mucho más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto de abajo hacia arriba? Si bien somos mucho más que el cuerpo físico es una representante de lo que somos realmente desde el punto de vista de la energía. Y comprender el funcionamiento del cuerpo físico nos empieza a dar ciertas comprensiones de cómo vivimos y de cómo entendemos estas cosas. Desde 1999 se empieza a hablar ya en el mundo académico del cerebro intestinal. ¿Y qué significa esto que dice Fede de que es mucho más lo que sube que lo que baja, que son mucho más las informaciones que van desde esta cantidad de neuronas que tenemos en el sistema digestivo hacia el cerebro que las que bajan? Recibe mucha más información eso que sentimos. Eso que solemos llamar, como decir, lo que me dicen las tripas, y también llamamos la corazonada, porque cuando empezamos a hablar de esto, claro, primero hablábamos de un cerebro, primero la ciencia entendía que teníamos un cerebro. A partir, como decía Fede, ya desde hace 4.000 años los egipcios hablaban de que los sentimientos se encontraban en el estómago, pero la ciencia empieza a entender de estas neuronas, pero ya no estamos hablando de dos cerebros. Ahora ya estamos hablando de que probablemente existieran 3 cerebros en el sentido de centros de neuronas, y hay una especialidad que quizás se llama la neurocardiología, porque está el cerebro, está el estómago donde aparentemente asientan todos los sentimientos, donde desde las culturas ancestrales del Oriente y de América se entendían como el lugar de asiento de los sentimientos, el estómago. Pero también hay una parte fundamental en todo esto, en lo que hoy se entiende también como parte de un proceso donde también hay neuronas, donde también habría un proceso de células nerviosas, y es en el corazón, funcionando como quizá el tercer centro o el tercer cerebro, para llamarlo o entenderlo de esta manera. No solo son lo que pensamos. Esta comunicación que se da y que a veces decimos la diferencia entre lo que siento y lo que pienso, tenemos que comprender que los sentimientos son como una central de energía. Es lo que decíamos, cuando mis pensamientos y mis palabras están revestidas con esa fuerza del sentimiento, esas creaciones se van manifestando. Ahí es donde está ese potencial creador. Por eso la importancia de que ese potencial creador esté funcionando de la manera correcta. Porque si no es como que energía que se va desperdiciando. ¿Cuándo desperdiciamos la energía? Cuando justamente esas emociones entran en juego y tenemos muchísima bronca, muchísimo miedo, muchísima angustia, o estamos contentos, alegres por algo que pasó momentáneo, externo, y que al momento que se acaba me va a cambiar. Ahí está como mi energía descontrolada, esta central de energía no está funcionando perfectamente. Y ojo que para nada estamos descalificando cualquiera de los sentimientos o emociones, ¿no? Del miedo, la angustia, para nada. Esos son grandes indicadores de que tenemos que ajustar algo, nos protegen muchas veces, nos ayudan. El problema es cuando se mantiene constante en el tiempo todo esto. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podríamos acá de alguna manera manejar mejor esta central de energía? Y acá es cuando entra en juego ese tercer cerebro, como lo llaman hoy en día,
que vendría a ser el corazón. El corazón, Juanpa, que es algo que en nuestra cultura, nuevamente, no se le daba mayor importancia. Antes, cuando se empezaba a estudiar en la cultura occidental, hay un conocido doctor británico, William Harvey, que fue el primero en determinar todo el sistema cardíaco circulatorio, que él decía que el corazón no era nada más que una bomba mecánica. De por sí en Argentina, ¿no? Hasta coloquialmente se le dice bobo, ¿no? Porque trabaja 24 horas todo el tiempo. Y realmente, obviamente ya sabemos que es mucho más que eso, pero en el siglo XIX se hablaba mucho de que el hombre era algo mecánico y el corazón era una parte mecánica realmente. A pesar de que culturas orientales, tanto en India como la cultura de China, hablaban que el corazón era el asiento del alma, algo que Descartes lo ubicaba en la pineal, que juega un rol fundamental, o que decían que era el árbitro entre el cielo y la tierra. El árbitro entre el cielo y la tierra. Y ahí juega un rol fundamental, porque justamente es quien puede hacer que se empiecen a unir lo que estoy sintiendo con lo que estoy pensando. Y alguien dice, si es una bomba, y esta bomba simplemente tiene una función y es hacer que la sangre circule para que se pueda oxigenar las células y hacer empieza a comprenderse algunos estudios y algunos procesos. Durante el Mundial 2006, durante el Mundial de Fútbol, el de Alemania, se hizo un estudio cómo durante los partidos en Alemania, durante los partidos que jugaba Alemania, que tuvo varias finales por penales y fue todo una cuestión, aumentaban los casos de infartos en alemanes, viendo las finales de los partidos. Y alguien dice, pero si es una bomba, ¿por qué la altera lo que está viendo? Porque estos tres centros tienen neuronas que se interconectan, que todo el tiempo están haciendo esta autopista de conexión. Y entonces está relacionada. Por eso hablamos o que nos guiamos por las tripas o nos guiamos por las corazonadas. Todas esas cosas de la cultura popular que a veces solemos decir, no, bueno, pero no es tan importante. Lo importante es que yo tenga un pensamiento positivo. Y sí, claro que es importante. Lo importante es que yo me arme un buen plan y diseñe un buen proceso para mi vida. Sí, claro que eso es fundamental, porque no se le puede pegar a lo que no se puede ver. Pero a veces nos olvidamos de quiénes somos nosotros sintiendo mientras armamos los planes, mientras pensamos, mientras decidimos cómo va a ser las cosas, que suelen ser parecidas a lo que sentimos más que a lo que pensamos. Y entonces nos convertimos realmente en imanes que atraemos desde lo que sentimos, esa fuerza y esa corriente. Esto lo contamos mucho más profundo en muchos de los talleres de conexión pineal, cómo la verdadera frecuencia, la verdadera potencia de nosotros está en lo que sentimos. Y cuando empezamos a entender estos procesos, que no es tan importante si hay neuronas en el sistema digestivo, en el corazón o en el cerebro, y que todo esto tiene esta función, sino que es mucho más importante cómo todo esto empieza a interconectar e interactuar con la vida de todos los días. Exacto, porque comprendamos que todos los órganos principales de nuestro cuerpo físico, todos los órganos principales son grandes emisores de ondas electromagnéticas. Hoy en día ya se puede medir por medio de electrocardiogramas, de electroencefalogramas, ya se puede medir todo eso. Y entonces va a depender, se puede ver cómo las personas, según el sentimiento que los vaya moviendo, esas ondas, que son frecuencias vibratorias que se van emitiendo, pueden ser amplias o pueden ser cortas. Cuando me muevo en sentimientos que me hacen sentir bien, empiezo a tener una mayor, y esto hasta lo muestran en gráficos cuando hacen electrocardiogramas, cómo se mueven las ondas en una mayor armonía que cuando está en sentimientos que lo hacen sentir mal, sobre todo de manera constante. Nuevamente, acá nunca, algo importante, Juanpa, creo que a veces lo que pensamos, sobre todo cuando empezamos en un proceso de trabajo interno, es tratamos de escapar de los sentimientos que
que nos hacen sentir mal, ¿no? Como diciendo, uy, sentir miedo es malo, sentir bronca es malo, sentir envidia es malo. Entonces empezamos a calificarlo así y trato de ocultarlo. Y eso es un grave error, ¿no? Acá justamente no hay que ocultar nada, es transformarlo. Y si no lo puedo transformar, vivirlo, pero taparlo o esconderlo, nunca. Pero cuando me muevo en esos sentimientos, durante un largo proceso, justamente cuando hacen los electrocardiogramas, las líneas que va trazando se empiezan a poner de una manera menos armónica. Esto quiere decir que eso que voy emitiendo no tiene la misma fuerza, no tiene la misma potencia. Eso tiene que ver con las creaciones que voy realizando. Y esto pegado un poco con lo que veníamos hablando recién. Una doctora que es presidenta del Consejo de Cataluña sobre colon irritable habla de la relación entre el colon irritable y los procesos de estrés y los procesos que no puedo expresar y lo que no puedo generar. Justamente como esto parecería relacionarse con el colon irritable, donde estas cosas que sentimos y que parece que tiene que ver que nos preocupamos y nos angustiamos o nos reprimimos de decir o hacer o mostrar, empiezan a tener consecuencias en nuestro cuerpo físico. Estas mismas consecuencias que tiene nuestro cuerpo físico también las tienen en nuestras relaciones, también las tienen en nuestros resultados, también la tienen con las personas con las que conectamos, con los amigos, las parejas, los trabajos. Al final, todo estaría relacionado con lo que sentimos, donde el corazón, el centro cardíaco, más allá de la cordis en sí, este punto ubicado en el centro del pecho donde tocamos cuando decimos yo, sería el asiento, el lugar principal para todas las culturas. Y aquí no estaríamos refiriéndonos a una sola, todas entienden que en ese lugar del cuerpo estaría el asiento, el lugar más importante, donde desde ahí se reordena todo el mecanismo, todo el proceso. Esa es la clave, porque la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hago para que mi campo emocional se vaya ordenando? Porque si yo puedo pensar que me tengo que sentir bien, pero no por eso me voy a sentir bien. Puedo pensar, puedo decir que no tengo miedo o que no tengo que tener ansiedad, pero no por eso lo estoy logrando. Justamente lo que hablábamos en los programas pasados, que los pueden buscar acá en el canal o en el canal nuestro de Conexión Penal en YouTube, que el cuerpo físico, que es un equipo electrónico, que tiene carga, que tiene corriente, que sin corriente no latería el corazón, tan simple como eso, no se moverían los músculos, no habría vida de la manera en que la entendemos, ¿no? Tiene procesos químicos y eléctricos. Como todo equipo, está conectado a una fuente superior, a una fuente de energía superior. Y tenemos que estar conectados a esa fuente de energía. Siempre, para estar en este campo, estamos conectados a esa fuente de energía. Al momento que nos desconectamos de esa fuente, es lo que entendemos como el proceso de la muerte. Pero a veces no estamos, la personalidad nos gana, lo que nosotros llamamos el personaje y no el actor, que es el ser original que soy, el personaje vendría a ser la personalidad, y esa energía que se ancla acá y hace que todo se vaya ordenando. Cuando me voy soltando y empiezo a emitir esas ondas, es lo que va, de alguna manera, calmando el campo emocional, porque le va cambiando los sentimientos, esa energía que tienen una onda larga o una onda corta. Podríamos llamar como una ola. Cuando es un sentimiento más cerca del miedo, es como una ola muy lenta. Cuando tengo sentimientos más cerca del amor, es una ola mucho más rápida, lo que podríamos entender como alta frecuencia, baja frecuencia. Eso es lo que tengo que transmutar. Claro, para que no se vuelva tan complicado y cómo lo puedo entender esto de una manera muy fácil y muy sencilla. Cuando estás tranquilo, cuando estás en calma, todas las cosas salen bien. Esto lo sabemos todos. Esto no hay que entender de frecuencia, de onda, de conexión, de energía, de neuronas, de hormonas. Esto lo entendemos todos. Cuando estamos en calma, relajados, más cerca del amor, todas las cosas parecen salirnos mejor.
cuando estamos más enojados, angustiados, nerviosos, preocupados, todas las cosas parecen salirnos peor. Ni hablar cuando estamos entrando en un negocio o en un proceso de finanzas. La persona que entra más calmada, más relajada, es la que va a obtener los mejores resultados. El que entra más nervioso, más angustiado, más preocupado, es el que saca los peores resultados. En un simple proceso de compra y venta, el que está más acostumbrado al proceso de la compra y venta y está más calmado, va a obtener más cerca del precio que él quiere, comprar o vender. El que no está acostumbrado y está más nervioso, ansioso, angustiado, preocupado, es el que va a sacar el precio más lejos del que él quiere sacar. Porque esto lo conocemos todos. Es mucho más fácil hablar con alguien que no me importa que hablar con la chica, el chico o la persona que me gusta. Es mucho más complicado hablar con alguien con el cual tengo un fuerte sentimiento en ese momento que hablar con cualquiera. A alguien le puedo explicar todo y contarle de forma correcta un proceso, pero si esa persona justamente es alguien que de alguna manera mueve mi campo emocional, me importa, todo lo que yo sabía, todo lo que podía explicarle a cualquier persona, de repente en ese momento me trabo y no lo puedo manifestar. Eso Pero es Juanpa, alta, baja frecuencia. Esa es la fuerza del sentimiento. es tan fácil darnos cuenta cuando tenemos que tomar una decisión, tan simple de voy manejando y tengo que ver qué ruta tomo. Tengo quizás una oferta de trabajo, tengo que ver cuál tomo. Cuando tengo sentimientos que me hacen sentir bien, me es mucho más fácil tomar esas decisiones. Cuando estoy nervioso, angustiado, con miedo, me cuesta tomar las decisiones. Mismo ante problemas que tengo que resolver con la pareja, con amigos, familiares, en el trabajo, en lo que sea, en la vida cotidiana, cuando me siento bien, cuando estoy alegre, fíjense tan simple cuando viene un amigo a contarte un problema y está todo angustiado y vos podés encontrar 30 soluciones. ¿Por qué? Porque vos te sentís bien, vos estás bien. Estás con los sentimientos que te hacen sentir feliz, con gratitud, en amor. Entonces encontrás, le decís, pero pará, si no es tan grave, tenés todo esto para hacer. Y la otra persona no lo puede casi ni ver. Y lo mismo te pasa a vos cuando estás en esos problemas, es como que te cuesta tomar decisiones si estás en sentimientos mucho más cerca del miedo, ¿no? Como que vemos, casi no le vemos salida. Y después, cuando estamos en otro sentimiento, decimos, pará, ¿y me hacía problema por eso, que era tan chiquitito? Los sentimientos juegan un rol fundamental. Y en las decisiones, que decisiones tomamos todo el día. Y somos el resultado de nuestras decisiones, que no dejan de ser creaciones. Porque cada decisión va marcando el proceso donde nos vamos moviendo. Y cada decisión está movida por lo que sentimos en esos momentos. Si el dinero, la situación financiera, tiene en vos el poder de mover el campo emocional, le pasa a todos, no, a algunos sí, a otros no. Entonces probablemente tomes malas decisiones financieras. Si hablar de amor mueve mucho en vos el campo emocional, probablemente tomes malas decisiones en las relaciones. Y aquí es algo que podemos manejar y otras cosas que no podemos manejar. Por eso es tan importante esto en el proceso creativo. Yo puedo decir pensar positivo es mejor que pensar negativo, sí, claro. Y puedo elegir a pensar positivo, puedo elegir decir frases con no adelante, sin no adelante, puedo cambiar la forma ontológica en la que puedo generar cada una de las sentencias y palabras y lenguaje con el que voy a hablar. Lo que me cuesta, lo que tengo que encontrar un proceso más allá de lo racional, es cambiar lo que siento. Yo puedo elegir lo que pienso, elegir lo que digo. Lo que no puedo, desde la forma racional, es elegir lo que siento. Por eso quizá Pascal decía, el corazón conoce razones que la razón no entiende. Por eso todo va generándose en la gran clave, que es cómo calmar el campo emocional cuando está descontrolado, porque me hace tomar decisiones erradas y me hace vivir en los resultados que no quiero. Y es fundamental comprender eso, es fundamental darnos cuenta que no solo en las decisiones que voy tomando, sino cómo influye con las personas o situaciones con las que se van presentando.
ahí es cuando hablamos de todo es creación, realmente. ¿Por qué? Porque esto es como un rompecabezas, donde hay dos piezas, una cóncava, otra convexa, y enganchan. Donde hay las piezas que justo lo que falta y engancha. Va sintonizando como una radio que emite una onda, una frecuencia, y hay un receptor que recibe esa frecuencia. Por eso, cuando yo me encuentro con personas, me encuentro con situaciones, es porque el sentimiento es como va poniendo el dial en mi radio y hace que vaya recibiendo las frecuencias que están ahí afuera y vaya encajando, vaya como el rompecabezas que se va poniendo pieza con pieza con esas personas y situaciones. Si realmente, como bien decía Juanpa, cuando hablamos de comunicación, sobre todo con otras personas, estudiamos y realmente ponemos todo el énfasis en las palabras que voy a utilizar, las posturas, ¿no? Se habla mucho del lenguaje corporal y todo lo demás, pero casi nada se habla y casi nada nos enseñan de también el sentimiento con el que estoy yendo ahí. Porque yo puedo poner toda la postura, pero como esa radio, voy a estar emitiendo mi angustia, mi frustración. Y la otra persona, que todos somos emisores y receptores, va a percibir eso, por más que mi cara diga otra cosa o mi cuerpo diga otra cosa. Empieza a sentir y decir, pero esta persona, por más que sonría, a mí no me cierra. Por más que diga las palabras justas, es como que no me cierra. Y capaz viene otra persona que capaz ni se sabe expresar, pero decís, con esta persona tengo una onda increíble. No sé por qué, pero va todo bien. ¿Por qué? Porque el sentimiento que viene esa persona es mucho más cerca del amor que quizás el del otro, que está únicamente en la postura externa. Hay algo que todos sabemos, y es de gente. Quizá algunos no sabemos de lenguaje corporal, quizá no sabes de PNL, quizá no sabes de ontología del lenguaje, quizá alguien puede venir con todo eso estudiado y darte la mano con la palma hacia arriba, con contacto visual, eligiendo las palabras correctas, como decía Fede. Pero hay algo que todos sabemos, y todos sabemos de gente. Y quizá no podemos explicar por qué, pero sabemos que algunos nos caen bien y otros nos caen mal, que algunos les creemos y otros no les creemos. Los políticos se la pasan con coaches que los entrenan en cómo hablar y cómo decir y cómo contestar. Y muchas veces nosotros los miramos y decimos, ¿por qué? Porque estamos sintiendo la frecuencia que está emitiendo. Tus amigos vibran en la misma frecuencia. ¿Sienten lo mismo? No, pero en la misma frecuencia. Por eso cambiamos de amigo, por eso no tenés los mismos amigos que el secundario, quizás sí. Las parejas las contactamos por encaje de frecuencia, los compañeros de trabajo, los lugares de trabajo. Y esta está dada en la calidad de lo que vamos sintiendo. Podemos conocer de todas estas neuronas, de todos estos procesos que se dan entre el estómago, el corazón, el cerebro. Podemos entender esta red de conexiones desde el punto de vista electromagnético, desde el punto de vista de las hormonas, desde el punto de vista de las formas y de la ontología del lenguaje. O no podemos saber nada de eso, pero todos sentimos. Y nunca nos hemos equivocado en sentir. Entonces sabemos que esa es una gran potencia. El gran problema, en eso no tenemos ningún problema. El gran problema es cuando tenemos que hablar con alguien que nos gusta o que odiamos mucho, poder mantener la calma. Cuando tenemos que cerrar un buen trato, poder mantener la calma. Cuando tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, poder hacerlo con el campo emocional tranquilo, relajados. Porque todos sabemos que en ese momento las cosas nos salen mejor. ¿Cómo pudiéramos nosotros encontrar una fórmula para el momento de ir a dar el examen, estar tan tranquilos como en casa, donde me las sabía todas? Pero en el momento de ir a dar el examen parece que no sé nada. Cuando hice mi conversación con la otra persona mientras me estaba bañando, era un campeón. Tenía todas las respuestas, sabía lo que tenía que decir, yo me programé y armé una fiesta iba a ser lo que yo iba a hacer. Pero en el momento de empezar a hablarlo, lo que sentía empezó a sintonizar en otra forma y me descontrolé completamente y ya no pude expresar eso que quería expresar de la manera que lo quería expresar.
Pues entonces la gran clave sería, ¿cuál sería la fórmula para poder calmar eso que no puedo controlar? Yo puedo elegir la hora, el día, el momento, la estrategia, las palabras, lo que quiero pensar, pero me cuesta entender cómo controlar lo que voy a sentir en ese momento. Pues entonces a través de ese proceso es donde estaría la clave para poder modificar los resultados. Que no solo tiene que ver con las comunicaciones, sino que tiene que ver hasta con las situaciones que se me presentan. Que digo, pero estoy en lugares que no me siento cómodo, estoy con personas que no me siento cómoda. Para poder cambiar eso, tengo que cambiar lo que estoy sintiendo. Y nuevamente, es muy fácil decirlo y es fácil, capaz, sentirme bien en lugares donde me tratan bien, pero cuando tengo situaciones que me cuesta más manejar, ¿cómo podemos hacer? ¿De qué manera podemos, sin reprimir y sin autoengañarme, decir, no, estoy feliz, pero por adentro he hecho una revolución? ¿Cómo podemos hacer esto? Y esa es la gran clave, donde acá ese punto en el centro del cerebro, que es la glándula pineal, es como la antena que nos permite conectarnos a esta energía, que estamos todos conectados, pero de alguna manera como abrir esa puerta a que entre mayor energía y se empiece a sentar justamente en el centro cardíaco. Y eso vaya calmando nuestro campo emocional. Esa energía, que son los sentimientos, esa central de energía que decíamos, para que empiece a funcionar en la frecuencia correcta, de la manera que tiene que funcionar. Hoy mismo, dentro de unos minutos, vamos a practicar un pequeño ejercicio de no más de 3 minutos que vas a poder hacer en cualquier lugar, que vas a poder hacer en cualquier momento, que te vas a poder aprender muy sencillamente para calmarte instantáneamente, antes de tener una conversación, antes de cerrar un negocio, antes de entrar a una reunión, antes de entrar a una entrevista, antes de cocinar, llegando con todo el enojo de la calle, con todo el enojo de una situación, y entonces no querés con ese enojo cargar la comida de tu familia o de los que vayan a compartir, o la tuya propia, no importa, con la que vas a poder sacar un presupuesto, organizar una tarea, armar o dar un examen. Un ejercicio muy sencillo que básicamente lo que va a hacer es aportar más energía, a mayor energía, a este campo emocional totalmente descontrolado que tiene que ver con frecuencia y que tiene que ver con energía. Quizá es poco tiempo en una horita para poder explicar este proceso, pero lo vas a poder experimentar y aprender en 3 minutos, cómo eso se calma. Y cómo este ejercicio debería ser de uso diario ante cualquier situación. ¿Tuviste un estrés en el tránsito? Pues antes de entrar al trabajo, antes de volver a casa, antes de hablar con alguien, antes de juntarte con los niños, volver al eje, volver a la forma, volver a calmar ese campo emocional para estar como en esa frecuencia perfecta que te permita, entonces sí, que puedas desarrollar todo lo que sabes. Más personas fracasan en el mundo por falta de control del campo emocional que por falta de capacidad, de sabiduría o de haber incorporado conocimientos. Y ese ejercicio lo vamos a hacer apenas en unos minutos. Exacto. Y esto es parte fundamental de quiénes somos realmente. Controlando nuestro campo emocional desde una energía superior, no desde la represión del intelecto o del cuerpo, es como empezamos a manejar toda esa energía de la manera correcta para que nuestras creaciones del día a día, decisiones, palabras, acciones, sean las adecuadas. Y son los tiempos que tenemos que darnos cuenta de todo ese potencial creador que tenemos. Y justamente estos tiempos que nos han movido, nos han llevado para todos lados, a veces como que sentimos que soltamos el timón de nuestra vida, como que se fue, como que vamos llevados por la marea, que una ola grande vino, nos revolcó y estamos dando manotazos de ahogado, como cuando me revuelca la ola y veo qué hago con mi trabajo, con las relaciones, con mi salud, y es momento de decir, pará, levantarme, sacarme toda la arena que me dejó esta ola y volver a tirarme al mar, pero agarrando bien el timón de mi vida, ¿no? Por eso
queremos invitarlos a este taller online que vamos a realizar el 26 de junio. Esto es online, que se va a llamar Retomando el Control de tu Vida. Acabamos de hacer un desafío donde fuimos tocando, esto era un desafío sin costo, esto sí iba a tener un costo monetario, pero donde fuimos tocando en la superficie más o menos lo que vamos acá a profundizar, donde justamente si sentís que perdiste el dominio, que las cosas están pasando y no sabes bien, es el momento de recuperarlo, es el momento de volver a ser el creador que somos. Justamente, fue porque la vida no era como queríamos, por el descontrol del campo emocional, que perdimos el control. Por querer controlar resultados, perdimos el dominio del campo emocional, nos pusimos locos, nerviosos, porque las cosas no pasaban como nosotros queríamos. Eso nos hizo que nos enojáramos, nos pusiéramos cada vez más complicados. Pues terminamos el desafío 5 días, donde fue apenas unas pinceladas. Teníamos mucho material que en esas poquitas horas no lo pudimos generar, y ahora viene el taller. 5 o 6 horas donde nos vamos a meter de lleno a recuperar el dominio de nuestra vida. Donde nosotros nos vamos a volver a empoderar para poder crear esa vida que queríamos. Ese dominio que teníamos, por eso hablábamos de recuperar, porque lo tuvimos, aunque no nos acordemos cuándo. Y hablamos y vamos a entender por qué es recuperarlo y no tomarlo. Es que yo nunca lo tuve, sí lo tuviste. Ha llegado el momento de recuperar. Totalmente. Comprendiendo que son los tiempos, y vamos a hablar en un programa específicamente por qué son los tiempos distintos a todos los tiempos, de retomar ese control, de empezar a reconocernos como los creadores que somos. Y alguien puede decir, pero pará, creador, si a mí hay un montón de cosas que me salieron mal, yo eso no me lo creé, eso me pasó. Eso es parte de ser creador. Lo que pasa que a veces nos creamos unos escenarios tan terribles que esos llevaron a que te miraras hacia adentro, que empezaras a buscar y que hoy estuvieras acá. Por ejemplo, mirando esto o cualquier otro programa del canal. Pero cuando empiezo a retomar el control, ya los aprendizajes son en base al amor, no en base al dolor o al miedo. Es un taller de un día. De un día son entre 5 o 6 horas máximo de un día, online. ¿No? Eso ya, más detalles, los vamos a ir tirando poco a poco. En los próximos días, el lunes seguramente ya vamos a tener todo listo para que se puedan escribir. Va a ser 5 horas máximo en un día donde vamos a ir metiéndonos en ese proceso. Lo vamos a hacer el 26 de junio, queda un mes. Dentro de un mes exactamente lo vamos a hacer. Exactamente. Ya le vamos a ir contando más de eso. Exactamente. Y también los queremos invitar a que revisen en nuestra página toda la información que hay. Tenemos blogs, tenemos podcasts, más de 300 programas. Eso es de acceso libre, gratuito. De empezar a tomar el control de nuestra vida también es parte de decir, bueno, me tengo que dar ese pequeño esfuerzo a empezar a trabajar en mí y empezar a leer cosas que me interesen. Capaz no me gusta leer, entonces escucho un audio, ¿no? Tenemos podcast, capaz me interesa más ver. Tenemos el canal de Conexión Pineal, donde también tenés videos, donde hablamos de todos estos temas. Y también ver estos programas y lo que siempre decimos, compartan este canal. Cuando ustedes lo están viendo o mismo tiempo después, para cuando sentís que hay alguien que le puede resonar, empezá a compartirlo. También tenemos un programa de membresías donde tenemos el taller de activación de la glándula pineal a un precio muy, muy accesible, donde incluye los talleres de activación de la glándula pineal, donde hay acceso a conferencias, a talleres, material 100% exclusivo y una reunión mensual que mantenemos con todos los socios del club, donde profundizamos estos temas y los llevamos cada vez más hacia adentro, ¿no? Así que bueno, conexionpineal.org, vayan que hay mucho para ver y nos estamos ya preparando y enfocando en este taller de Retomando el Control de tu Vida para el 26 de enero. En el programa de membresías hay más de 14, 15 talleres que los vas a tener y los vas a tener de uso libre como si fuera Netflix. Y vas a poder ver todos los talleres básicos, todos los talleres de profundización, todos los talleres que van metiéndose en todo el programa hacia la libertad creativa, que es
programa de conexión pineal. Bueno, nos vamos para ese ejercicio. Nos vamos para ese ejercicio. Sencillo, que te lo acuerdes, que te lo hagas vida, que lo uses todo el tiempo, que cada vez que sientas que te estás descontrolando, que se te están desatando los caballos, que se te está saliendo la cadena, pues rápidamente lo uses. Y que cuando tengas que entrar a una charla, a una reunión, a un trabajo, hacer todo, lo puedas hacer desde esta conexión simple y sencilla. Este es un ejercicio muy simple que te va a poder alinear rápidamente y volver a tomar el campo emocional, el control, y te va a alinear y te va a meter rápidamente en el juego de nuevo. Así es, vamos a hacerlo. Mateo, te pido si pones la pantalla, la presentación que cubra toda la pantalla. Nos saque a nosotros. Claro, que nos saques a nosotros ahí a la derecha, ¿no? Que pongas el que cubre toda la pantalla, por favor. Y esto lo hacemos de una manera muy simple, muy simple. Es con la columna recta. Esto lo pueden hacer parados, sentados o acostados. Pero la columna tiene que estar recta. La columna recta es fundamental porque todo ese potencial entra por la glándula pineal, este punto en el centro geométrico del cerebro, y se mueve justamente por la glándula pineal hasta sentarse por la columna vertebral hasta sentarse en el centro cardíaco, en el centro. Por eso la columna recta, donde pueden tener los ojos cerrados o abiertos, y eso va a depender. Obviamente, si cerramos los ojos, casi siempre tenemos una mejor manera de concentrarnos. Los ojos nos pueden distraer, pero depende de la práctica y las ganas que cada uno lo sienta, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer sin música esto, para que lo pongan en práctica en cualquier lugar, donde no hace falta ver. Y me gustaría hacer algo fundamental. Pensés en una situación que te estresa, en una situación que te da bronca, en una situación que te angustia, ¿no? Que la tengas ahí más o menos presente y digas, sí, la relación con mi pareja, con mi expareja, con mi tío en el trabajo, que me falte moneda, lo que sea. Tum, tenerlo ahí, nada más, no ahora. Y nos vamos a olvidar de eso. Y lo que vamos a hacer es columna recta, sentados, parados, como sientan. Quien quiera cerrar los ojos, los cierra. Inspiramos profundamente. Y al expirar, sentimos como todos los músculos del cuerpo ceden a la gravedad de la Tierra, como un salto al vacío. Sacamos nuestra atención de todos los asuntos externos y los llevamos al centro de nuestro cerebro y damos la orden de encendido del centro pineal. Y vemos, sentimos, percibimos como una luz muy pequeña en el centro del cerebro comienza a encenderse. Solo basta que me dé la orden interna para que esto suceda, más allá de si veo, siento, percibo. Esta luz es tan potente que empieza a iluminar todo el cerebro, ambos hemisferios, tan potente que va atravesando las paredes del cerebro. Por esos rayos de luz que van saliendo de esta lucecita en el centro del cerebro, que van por arriba de nuestra cabeza, vamos a sentir cómo se van enlazando, cómo se van juntando con unos rayos que nos conectan con nuestra divinidad, con nuestra fuente genérica, con el origen, con Dios, con el universo, como cada uno lo quiera sentir. Son rayos de altísima frecuencia. Toda nuestra atención va a la fuente y permanece ahí. Y comenzamos a sentir nuestra respiración normal, cotidiana, de todos los días. Y al inspirar absorbemos
el amor divino que viene de esa fuente, que se ancla en el centro de nuestro pecho, en el centro cardíaco, y enciende como si fuera un sol. Y al expirar se va expandiendo todo este amor divino, primero dentro nuestro, llenándonos, luego alrededor nuestro. Con un gran sentimiento de aceptación al inspirar, absorbemos este amor divino, esta chispa de vida, que es lo que genera la vida en este campo, en este cuerpo físico, que nos empieza a llenar, que nos inunda, que nos desborda. Y al expirar, vamos expandiendo. Vamos sintiendo ese amor, esa gratitud que tenemos hacia esa gran fuente que nos da vida acá. Dejamos que entre en nosotros, que nos vaya inundando para después expandirlo a nuestro alrededor, a nuestro hogar, a nuestros seres queridos, al planeta entero si así lo deseamos. Con este sentimiento de amor puro por esa conexión, vuelve a focalizarte en el asunto que te decía que más te enojaba, que habías anotado. Y fíjate cómo te paras frente a él ahora. No puedo sentir este amor divino y bronca al mismo tiempo. No puedo sentir este amor divino y envidia al mismo tiempo. Redireccionando mi atención hacia ese potencial y dejando que entre, es como empezamos a sentir ese gran amor, que tengo que estar totalmente agradecido de esa fuente. Y de ahí empezar a cambiar los procesos. Esa es la fuerza creadora del sentimiento. Esa es la potencia que desarrollamos dentro nuestro. Esto es apenas nada, es apenas una probada de esta verdadera potencia de la que estamos hablando, de la que estamos practicando y ayudando a que muchas personas empiecen a recordar esa verdadera potencia. A partir de la semana que viene vamos a estar hablando, como decía Fede, de por qué este tiempo es el mejor tiempo para recuperar toda esta potencia. Porque esta potencia siempre estuvo en nosotros, pero quizá no estábamos en los mejores tiempos, y como este tiempo es distinto a todos los tiempos, y es el tiempo que estuvimos esperando durante eones. Y eso va a ser en el próximo programa, el próximo jueves. Ahora quédense en sintonía. Viene Patricia Serri y la auriculoterapia. Auriculoterapia, siempre te cuesta. Auriculoterapia, con salud. Siempre me cuesta. Tengo un problema con la auriculoterapia. Mira, me salió mal otra vez. Pero quédense con Patricia, que hay mucho más para aprender, para generar, para mantenerse en frecuencia y en sintonía. Quédense en Quinta Dimensión. Ahí, exactamente, como dice María Emilia, exactamente, desde la pineal te conectás al yo superior, de ahí a la fuente, el corazón, lo más importante, el corazón es donde se ancla toda esta potencia en este campo. Por eso es el rey, podríamos decir, que va sintonizando a todos. Nos vamos, gracias por estar ahí. La pineal es el enchufe. Exactamente. Nos vemos. Nada más, la que permite el encendido. Nos vemos. Hasta el próximo encuentro.